Buenas, mi nombre es Marjorie Velázquez, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el curso de Microbiología. Les voy a exponer la biodegradación del petróleo y compuestos. El petróleo es un líquido negro viscoso de composición química diversa, mayoritariamente de la familia de los hidrocarburos. Este compuesto de gran utilidad para las actividades humanas. En los últimos años se ha convertido en uno de los contaminantes ambientales que impactan gravemente a los ecosistemas. Actualmente son frecuentes los vertimientos accidentales en tierra y agua que se extienden rápidamente de manera casi incontrolable, como es el caso de los océanos. En la actualidad hemos visto muchos accidentes ocurridos de vertimientos de este tipo de combustible en los océanos. Como bien sabemos, es difícil retirar en su totalidad este combustible del agua. Y ante esta grave situación, los microorganismos son una herramienta valiosa e indispensable para la descontaminación de sitios afectados por dicho combustible. En la imagen tenemos un ejemplo de bioremediación bacteriana, un tratamiento de mareas negras. Es el caso de un vertimiento de petróleo en el agua. La bioremediación del petróleo, desechos petrolizados y sus derivados, ha sido posible gracias a la actividad metabólica enzimática de una diversidad de bacterias, hongos, levaduras, cianobacterias y algas, que tienen la capacidad de oxidarlo al dióxido de carbono. Esta acción de los microorganismos, además de descomponerlo, dispersa o desaparece la mancha sobre el sitio contaminado. Es importante mencionar que para este tipo de contaminaciones es común usar varias estrategias, a la vez como la bioestimulación, la bioaumentación y la fitorremediación. Cabe mencionar que la bioremediación surge de la necesidad de disminuir el impacto ambiental negativo de los derrames de hidrocarburos en los diferentes ambientes, ya sea en agua o en suelo, usando microorganismos, plantas o enzimas, como se mencionó anteriormente, de manera estratégica. ¿Con el fin de qué? Con el fin de restaurar la calidad ambiental y de acuerdo con las necesidades y dimensiones del problema. El petróleo es una fuente orgánica muy rica que puede ser usada como sustrato por muchos organismos en condiciones aeróbicas. Por su biodegradación tiene lugar en la interfase petróleo-agua, donde este compuesto está mezclado con el sustrato húmedo que facilita la acción microbiana. Para hacer más eficiente este proceso, la bioremediación, es importante fertilizar la zona afectada con compuestos inorgánicos como el nitrógeno, fósforo y potasio. Y la eficiencia de la biodegradación también depende de la disponibilidad de oxígeno y de la temperatura. Por dichas razones, para que la biodegradación del petróleo se dé de manera eficiente, existen varios factores que influyen en ella, como la temperatura, el oxígeno y los nutrientes. La bioremediación del petróleo, como cualquier otro proceso de limpieza, tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos, primero, los cambios físicos que origina sobre el sitio afectado son menores. Si se usa correctamente, no produce efectos adversos significativos. Es útil para retirar compuestos tóxicos del petróleo y se usan tecnologías más simples y menos costosas. Dentro de las desventajas de la bioremediación del petróleo tenemos, primero, para muchos tipos de vertimientos su efectividad todavía es indeterminada. Es un proceso largo. Su implementación es única y específica para cada lugar contaminado. Se requiere información sustancial del lugar contaminado y de las características del vertido. Biodegradación de xenobióticos. Los xenobióticos son compuestos desarrollados por síntesis química por el hombre y no existen en la naturaleza. Como resultado de las actividades industriales, agrícolas y mineras, se han desarrollado una gran variedad de estos componentes de difícil degradación o tratamiento.
los cuales son persistentes en los ambientes contaminados. Entre ellos están insecticidas clorados, insecticidas organofosforados, herbicidas, entre otros. Cabe mencionar que los xenobióticos, como dije anteriormente, son compuestos creados por el hombre mediante síntesis química que contienen estructuras que no están presentes o son muy raras en la naturaleza. El término xenobiótico no debería restringirse a aquellos compuestos con características estructurales extrañas a la vida, sino que deberían ser utilizados para todos los compuestos que liberan cualquier compartimento del medio ambiente por acción del hombre. Se presentan en una concentración mayor de la natural. En la imagen tenemos el sistema biológico para la descontaminación de suelos. Tenemos un ejemplo de las acciones a realizar en una contaminación del suelo con este tipo de componentes xenobióticos. Entre los procesos más usados para degradar estos compuestos está la fotodegradación por radiaciones solares, los procesos de oxidación y reducción química y la bioremediación o biodegradación microbiana. Nos enfocaremos en esta última, en la biodegradación microbiana. Aunque no existe en la naturaleza, la estructura de los plaguicidas o xenobióticos pueden estar sujetas a la actividad microbiana, donde algunas sustancias sirven como fuentes de carbono y energía o como donadores de electrones. La degradación de estos compuestos suele ser total o incompleta, dependiendo de la toxicidad y complejidad del contaminante. Muchos de ellos no llegan hasta los procesos de mineralización e incluso se pueden generar sustancias recalcitrantes. De la misma manera que con otros contaminantes, la degradación depende de los factores como temperatura, pH, aireación, contenido de materia orgánica, biodisponibilidad de oxígeno, solubilidad, entre otros. Muchas bacterias y hongos en la naturaleza tienen la capacidad de degradar xenobióticos, pero con los avances biotecnológicos, la manipulación genética de microorganismos se ha convertido en una herramienta clave y muchas veces más eficiente para bioremediar ambientes contaminados con xenobióticos, petróleo, metales pesados y casi todos los contaminantes. Por último, tenemos una imagen que muestra los compuestos xenobióticos. Tenemos los halocarbonados, haloaromáticos y PCBs. Con esto finalizamos la exposición de los biodegradación de petróleo y compuestos xenobióticos. Muchas gracias.